Está con nosotros Germán Martínez, es el titular de la bancada de diputados de Unión por la Patria. Germán, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar. No, una alegría volver a estar con ustedes. Para nosotros también. Hicieron un gran programa ayer. Bueno, gracias, Germán. Lo agarré tarde. Sí, pero doy fe que terminamos el programa y algo de eso nos comentó Germán y se valora muchísimo. ¿Qué significó la movilización de ayer? Las características que tuvo. Masiva siempre la del 24 de marzo. Pero decíamos acá, daba la sensación que algo más había ocurrido. ¿Tu percepción? Sí, masiva siempre. Yo creo que fue más masiva de lo habitual. Al menos yo lo viví desde la ciudad de Rosario, donde nos tocó, allá se hace toda una tarea que nuestras compañeras de la Corriente van, que tiene que ver con los sorteos del orden, los bloques, la participación, en qué lugar te toca. A nosotros nos tocó sexto en el bloque de los partidos políticos, que era casi el final de la marcha, ¿no? Y estábamos parados en una esquina con Agustín Rossi, con la columna de La Corriente, desde las 4:30 de la tarde. Bueno, nos sumamos a la columna a las 7:20. Así que estuvimos casi 3 horas esperando en la esquina pasar y pasar y pasar. Me parece que fue desde lo cuantitativo enorme, ¿no? Enorme. Y creo que de lo cualitativo yo noté a los compañeros y a las compañeras en otro lugar respecto al año pasado, ¿no? El año pasado a esa altura estábamos todavía muy golpeados por la novedad de Milei, y me parece que ayer había una cosa de dar la pelea, ¿no? De dar la pelea, de animarnos, de plantar bandera. Creo que estas cosas, estas provocaciones de Milei en la previa, también le dieron más argumentos a nuestros compañeros y compañeras de distintos espacios políticos, sociales, organismos a poder estar presentes. Así que bueno, yo estoy muy contento con la marcha de ayer y creo que también a todo el espacio político diverso que está en contra de Milei le vino muy bien, ¿no? Y en eso, como siempre, las abuelas y las madres siempre tienen la palabra justa y el momento justo para darnos mensajes, y creo que ayer claramente fue, bueno, acá nadie tiene que aflojar, acá hay que seguir militando, hay que seguir andando, hay que seguir buscando, hay que seguir ampliando para lograr los objetivos que tenemos, ¿no? Germán, ¿crees que el gobierno de Milei entró en algún tipo de punto de inflexión? No solo por la marcha de ayer, a veces son cosas que se van acumulando. Y cuando digo punto de inflexión no digo crisis política, no digo que le vaya a ir mal en las elecciones, no estoy diciendo eso. Te estoy preguntando si notás que el gobierno quizá pasó a la defensiva, o notás algo distinto en su hacer y en la manera en que viene acumulando política y gobernabilidad. El gobierno está a la defensiva, principalmente después del 14 de febrero, después de la estafa con cripto, ¿no? Con Libra. Ahora, no es la primera vez que está a la defensiva. También digo, como para que nosotros, si uno agarra el año pasado, uno encuentra un camino ascendente de Milei desde el 10 de diciembre del 2023 hasta aproximadamente la firma del Pacto de Mayo, ¿no? Después hay una caída y un tiempo donde la pelota la tuvimos básicamente en el Congreso de los opositores, el tiempo de las 2 leyes aprobadas, la de los haberes previsionales, la del financiamiento universitario, el rechazo al DNU de los fondos reservados para la CIDE. Yo creo que después del segundo veto, después cuando él reafirma el segundo veto, de nuevo empieza a subir. ¿Te acuerdas que por diciembre, bueno, se decía, bueno, el presidente ya domó la inflación, ya está todo ordenado, sí, no hay nada que hacer? En febrero el éxito del blanqueo también le da alguna tranquilidad. En febrero ellos arrancan desde lo político así, ¿no? Recordemos la eliminación de las PASO y recordemos ficha limpia. Pero antes empezaron a pasar algunas cosas, como fue las consecuencias del discurso de Davos, ¿no? Me parece que el discurso de Davos, más la estafa cripto, más los 2 jueces que metieron la Corte por decreto, más el pedido de intervención y el pedido de renuncia, el pedido de intervención a la provincia de Buenos Aires y el pedido de renuncia al gobernador Kicillof, más el DNU y no la ley respecto al Fondo Monetario Internacional, me parece que van marcando otro camino. Creo que en eso no hay que acelerarse nunca, no hay que
comer el guiso de liebre antes de cazar la liebre, diría el general Perón. Digamos, ¿no? Pero sí me parece que hay que tratar de que esta situación le permita al menos a la oposición política que nosotros somos, tratar de correr la línea todo lo más allá que podamos. Y bueno, estamos justamente en ese sentido, ¿no? Trajiste la imagen del Pacto de Mayo. En aquel momento nos pareció hasta grotesca la escena, ¿se acuerdan? ¿No? En la casa de Tucumán, la casa de Independencia. Allí toda una puesta en escena con el propio Milei en el centro, los gobernadores, no todos, pero muchos de los gobernadores que estaban en los extremos. Macri pasando frío, Macri enojado porque se había quedado afuera. Ahora, total éxito del Pacto de Mayo. Nosotros habíamos querido tratar la agenda de jubilados y universidades antes y en el Congreso no pudimos. Era como que hasta el Pacto de Mayo, hasta la firma de todo eso, nadie se quería despegar de Milei. Y me parece que después empezamos a tener otro momento, ¿no?, en el Congreso. Yo creo que ahora, por eso hay que ser cautos con los análisis políticos. Más que nada con los compañeros y con los compañeros, con todos los que nos están viendo. Viene la semana pasada de darle 129 votos afirmativos para ratificar un DNU que nadie de los 257 diputados que estaban en el Congreso conoció ni el informe técnico ni el acuerdo técnico, porque no hay. Pero por eso digo que es un éxito el Pacto de Mayo, por eso lo estoy diciendo. Claro, bueno, por eso. Pero siempre lo mismo, lo hemos hablado en más de una ocasión. Yo creo que todo eso depende de los humores políticos que tengan los sectores amigables para con Milei en determinado momento. Y yo creo que, porque lo vi desde adentro en la sesión de la semana pasada por el tema FMI, nadie los defendió, ni ellos mismos se defendieron. Eligieron o hablar de generalidades o eligieron pegarnos a nosotros, digamos, ¿no? Pero nadie defendía lo que estaban haciendo porque sabían que nadie conocía las características del acuerdo. De hecho, nadie lo conoce todavía, ni el gobierno. Ustedes estuvieron dedicando gran parte del programa a eso. Segundo, el hecho de ir en contra de lo que dice la Constitución y la ley 27.612, la ley de sostenibilidad de la deuda, que indica que tiene que haber una ley expresa del Congreso para aprobar todo esto. El presidente se había embarcado en ese camino y después da el giro y va por un DNU. Y en tercer lugar, para mí un tema no menor, el desconocimiento absoluto de los condicionantes, de las condiciones que tiene el acuerdo del FMI para llevarse adelante. Bueno, me parece que nadie pudo defender con solvencia lo que estaban queriendo hacer, ¿no? Está bien, pero tampoco lo necesitaban. Hace rato que el argumento está bien. pierde, que el argumento perdió peso, digamos, en las discusiones. Bueno. Nosotros acá lo compartimos, gente que decía, no, es una barbaridad. En el 2022 nosotros sacamos 202 votos, ¿no? Bueno, era otra correlación de fuerzas, ¿no? No era muy diferente en términos de correlación de fuerza. Me parece que lo que era diferente es cómo se planteó el debate. Aún con todas las tensiones internas que tuvimos alrededor de un debate hiperintenso, ¿no? Así que yo creo que como dimos el debate la semana pasada, el haber dado con mucha altura internamente el debate en el 2022 nos ayudó mucho la semana pasada, ¿no? Pero a ver, Germán, estoy viendo... Hay ciertos sectores de la oposición propiamente dicha que dicen, bueno, miren la dispersión que hay en los escenarios electorales, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, muy polarizado, aparece la posibilidad concreta de un triunfo de Santoro eventualmente. Pero hay una cuenta que me da la sensación que a veces que todavía nos cuesta hacer. Yo diría que es como si Juntos por el Cambio no existe en los papeles, pero Juntos por el Cambio sigue trabajando en términos de lo que los vincula como proyecto de país. Si vos podés tener menos legisladores y legisladoras, todos juntos, de una alianza, pero después cuando tienen que ir a prestar el voto, los tenés de vuelta refrendándole leyes al mismo modelo económico. Después está lo de los modales, está todo eso, pero eso viene funcionando así. Incluso hasta en las provincias se puede dar. Sí, hay algo de eso, quizás con algunos matices que antes no aparecían, ¿no? La posición de algunos diputados radicales más vinculados a Martín Lustó y a Facundo Manes respecto a las posiciones que en general expresa el bloque de Loredo y que tiene ahí adentro los famosos radicales con peluca. Hay un matiz ahí que no aparecía claro el año pasado a esta altura del año. Pero de Loredo en esta última votación descansó. Apareció la coalición cívica, aparece Pichetto. No descansó. Tuvo que poner los 20 de él. No descansó. Y si no, pregúntenle a la política cordobesa
en qué situación se está con De Loredo, ¿no? Porque ahí hay todo un minué alrededor de la conformación de las listas este año en la provincia de Córdoba, que no, tuvo que sentar a sus 20. La coalición cívica efectivamente tuvo que hacer lo suyo, dando un triple salto mortal en los posicionamientos públicos, no respecto al tema FMI, sino respecto a otros temas, porque venía de hacer una entrevista lapidaria, Elisa Carrió, en El País de España, diciendo que la recaudadora, la que Pero se lleva por eso la te digo, guita, pero igual los votos es Karina estuvieron. Milei. Karina es la Está cajera. bien, de la Pero igual frase, los ¿no? votos Claro. estuvieron, es decir, Sí, como sí. si se perdiera vergüenza pública respecto de lo que se dice y después de Yo lo que creo, se ahí sí estoy más de acuerdo. Yo creo que hay una cosa de esto de pensar que todo dura poco y que por el papelón de hoy y mañana lo tapará un nuevo escándalo. No importa. ¿Cuánto se van a acordar lo que estoy haciendo? Pero me parece que no es tan así para la gente. Yo creo que hay elementos que van quedando. ¿Así que sedimenta? Sí, no tengo la menor duda. Ahora, sedimenta en una porción de argentinos que se van informando, que van profundizando en los temas, que están viendo las cosas. Probablemente alguien que está muy desconectado de la política, que se conecta muy de vez en cuando, no sedimenta tanto como desearíamos, ¿no? Pero yo creo que sí, que sedimenta y eso se visualiza. Yo ando mucho acá entre las marchas, los movimientos propiamente míos, el ir para un lado, el ir para el otro, siempre voy caminando a todos lados y vos te vas encontrando en la población que rodea al Congreso, que es una población muy especial, digamos, no hay que sacar conclusiones tajantes de todo eso, que esta cuestión, por ejemplo, lo de la coalición cívica no lo entendió nadie. No lo entendió nadie. Ahora vamos a decir, ¿cuánto representa hoy políticamente en términos cuantitativos la coalición cívica? Bueno, lo veremos en el devenir electoral próximo, ¿no? ¿Qué liderazgo tiene hoy Elisa Carrió? Bueno, lo veremos en lo que viene, pero la jugada no se entendió y me parece que no se la pudieron ni siquiera explicar a los propios, ¿no? Hernán. Germán, hoy veía un tuit del gobernador de Salta, Sáenz, Sí. a raíz de los cierres de lista y demás. Decía algo así, bueno, hay que dialogar porque la etapa implica diálogo. En la práctica eso significó, vos lo vivís en carne propia, digo que diputados que en principio entraron por el peronismo hayan acompañado sistemáticamente a Milei. Te quiero preguntar cómo se vive eso y una cosa que honestamente no entiendo, porque vos tenés experiencia en la negociación, yo debo ser medio un termo, pero no entiendo por qué, pudiendo muchos diputados de filiación peronista votar en contra de las políticas que le hacen mal a nuestro pueblo y que reconocen que así son, y por ejemplo, pienso en la ley bases, se podía haber cortado con votos, digamos, de la oposición. ¿Cuál es el negocio de votar a favor? Si lo votan en contra, es más, generarían mejores condiciones para su propia negociación, si lo piensan en términos individuales, digo. Bueno, la frase que usaste yo muchas veces lo he dicho dentro del recinto, ¿no? ¿Cuál es el negocio, muchachos? Le digo. Y se lo he dicho en más de una ocasión. Recuerdo, por ejemplo, nosotros habíamos intentado construir una sesión para tratar de rechazar el DNU 846, que es el que modifica las condiciones en las cuales se tiene que dar un proceso de canje de deuda, ¿no? Sí. Y que no conseguimos quórum. Y digo, bueno, ¿cuál es el negocio? Cuando el rechazo de ese DNU empoderaba a los gobernadores de la provincia para la discusión del presupuesto, ¿no? A mí me parece que hay un momento que nosotros pensamos que esto es una cuestión de estrategia, y a veces yo creo que es cuánto está midiendo Milei en mi territorio. Eso te iba a decir, que es Sí, pánico a las creo que encuestas. es una cosa esa. Ahora, no- Y mi universo, el de un dirigente político territorial, ¿dónde se ubica y qué tan superpuesto está o no con la base de apoyo de Milei? O sea, se subsume el proyecto general al proyecto particular de alguien. Pero sí, a ver, yo entiendo que hay cierta legitimidad en un dirigente político de una provincia que dice, che, mi base de apoyo está superpuesta con la de Milei, guarda que si yo me peleo con Milei pierdo esa base de apoyo. A ver, vos hablaste del gobernador de Salta, ¿vos te pensás que a Puyaro le pasa algo muy distinto?
A Yayora le pasa algo muy distinto, porque si no nosotros, esto también lo quiero decir, si no a veces parece que el NEA y el NOA son aquellos que toman posiciones respecto al gobierno de Milei. Frigerio está calladito la boca, tiene un lío infernal con la cuestión de las rutas en su provincia. El jueves en Rosario, en la cabecera del puente Rosario Victoria, está todo el problema de la concesión de las rutas en el sur de la provincia de Entre Ríos, y está calladito la boca. En la provincia de Santa Fe, hoy nosotros tuvimos una reunión muy interesante de la Comisión de Obras Públicas sobre el tema vialidad nacional y los fondos para las provincias. El ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe creo que ya vino 7 veces, hizo como 7 videos en la puerta de la Casa Rosada, nunca encontrando respuesta, pero el gobernador fue y le puso los votos. Idem con Yayora, así que no es una cuestión de no a NEA, también la región centro, el corazón productivo del país, se arrodilla delante de Milei sin ningún tipo de problema. Si no, fijémonos lo que está pasando, ustedes lo siguen muy de cerca, toda la cuestión industrial, ¿no? La apertura de importaciones que estamos teniendo en la línea blanca, en la fabricación básicamente de heladeras, freezer, electrodomésticos, en el Gran Rosario, el impacto es enorme, enorme. La situación, que ya lo hemos dicho tantas veces, de Acíndar en Villa Constitución, de ciertos sectores de la petroquímica, de la industria de la carne. Bueno, digo, me parece que todas esas cosas están pasando inclusive en el famoso corazón productivo del país. Yo creo que, vuelvo a esto, creo que hay un pedazo de la dirigencia política que eligió posicionarse de acuerdo a las encuestas. No importan los valores, no importan los principios, no importan las ideas, no importan los contratos electorales, lo que importa es, che, esto me garpa o no me garpa en mi territorio. Y en función de eso se posicionan. Esas cosas son entendibles, te diría más, hasta son legítimas. Ahora, hacen añico la representación política, porque vos fuiste elegido en función de determinadas ideas. Si esas ideas vos las ponés a un costado, las desplazás y asumís otra porque te lo indica una encuesta, estamos fritos. Germán, te quiero preguntar por el audio que circuló del presidente de la Cámara, de Martín Menem. Uno entiende que hay arengas, vos debés hacer arengas también respecto al propio bloque, pensar estrategia, no lo veo mal. Pero sin embargo el audio fue bastante explícito, porno, por decírtelo de alguna manera. ¿Cuánto impacta? ¿Crees que genera alguna reflexión interna del propio bloque? ¿Qué sensación te queda después de que eso se visibilizó? Bueno, yo noto una pérdida de autoridad muy importante por parte del presidente de la Cámara, desde el momento en que fue ratificado como presidente de la Cámara en la última sesión preparatoria hasta ahora, ¿no? No específicamente nuestro bloque, porque nuestro bloque ya no lo acompañó la última vez que hubo sesión preparatoria. Nosotros estuvimos en contra de su designación, y si uno recuerda, yo hago memoria de lo que dije ese día, que hice un discurso muy duro, todo lo que enuncié lo había tomado nota en una reunión de bloque que habíamos hecho el día anterior, y todo lo que dije me lo habían dicho mis compañeros en el bloque, ¿no? Todos esos rasgos por parte del presidente de la Cámara lamentablemente están potenciados en negativo, ¿no? ¿Pero qué quiere decir pérdida de autoridad fuerte? Decir que pierde y autoridad bueno, el presidente de la Cámara. que la palabra cada vez es menos tenido en cuenta, ¿no? Lo del otro día es que él podrá haberlo vivido como una canchereada, eso de esperar en un momento con el tablero en 128 y levantar una sesión. Esas son cosas que todas te las festejan en el vestuario, pero que después te pueden hacer perder un torneo. ¿Viste? Son de esas cosas, en términos futbolísticos, ¡ay, qué canchero que estuviste! Y después... ¿Vos registrás algún antecedente de pérdida de autoridad del presidente de Cámara de Diputados? Porque eso no pasó. No, Digo, bueno, por ejemplo, no pasó con Monzó, no pasaba, digo, para tomar ejemplos. Monzó tuvo un momento ¿no? muy delicado el día del tratamiento de la ley de reforma previsional. Con una agarrada fuerte. Del 2017, tendré razón. Con una agarrada muy fuerte. Con Leopoldo Moró, ¿no? Con No, Moró. bueno, Con Moró. pero ahí lo que Sí. ahí el tema era que efectivamente había una situación de quórum que todos sentían que Emilio podía llegar a forzar esa. Emilio levanta la sesión y la pone a los 72 horas, 96 horas. Y en el medio recurre a la política, la recuerdo perfectamente. Claro. Y a los 4 días la aprobó, Sí. con todo el recinto ordenado. Vos lo que decís es que Menem no recurre a la política, es otra... Y es que cuesta realmente, a mí me cuesta mucho. Y eso que creo que soy del que
del que más, soy el que más intento, ¿no? Me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo. ¿Qué te cuesta? No, me cuesta ponernos de acuerdo. ¿Te cuesta llegar a acuerdos? Sí, ponerte de acuerdo, que te respeten, que entienda el juego de oficialismo-oposición, que es un juego muy básico, ¿no? Un juego muy básico. Si vos estás convencido de que tenés los votos para determinadas cosas, la oposición tiene que tener básicamente el fundamento político que expresa en el recinto. ¿Y sentís que pierde autoridad con el resto de los bloques también? Sí, lo del otro día fue feo, lo del 128 ese día. ¿Y eso cómo se manifiesta? ¿Vos cómo te se habla en los Bueno, pasillos? ¿vos cómo se manifiesta? Yo ese día lo escuché, quedaron todos ahí muy conmocionados. Nadie esperaba que hiciese eso. Sí. Fue el mismo día que él tuvo un pedazo del bloque pegándose en la parte de atrás Sí. del recinto, otro pedazo del bloque tirándose botella de Tirándose agua, vaso de agua en la parte de adelante. Ese día fue un desorden, todo lo de ellos. Pero estaba claro que la pelea de Sago y Almirón cumplía una función, digamos, ¿no? No, bueno, a ver, todo lo que hizo Almirón para increparlo a Sago cumplía una función. Sago no es que lo hizo queriendo todo eso. Me consta que después estaba recontracaliente consigo mismo por haber entrado en la provocación. Sí. Vos después ves un poquito más adelante y decís, bueno, terminó colando en la presidencia de la bicameral de DNU. Bueno, tan mal no le fue a Sago después de la pelea. Dijo, no, bueno, quizás hasta puedo llegar a acordar, pero no fue una cuestión acordado entre ellos, ni mucho menos. ¿Y eso significa que está en riesgo el Bueno, rol de... yo en esas cosas trato de siempre ir despacito, porque si no, cualquier palabra de más nuestra, los golpistas somos los peronistas, ¿no? Entonces, en eso, el presidente de la Cámara tiene un rol importante. Yo creo que él tiene un problema, que es que no termina de asumirse como el presidente de 257 diputados. Él termina funcionando más como presidente de bloque que como presidente de la Cámara de Diputados, y eso es un problema que él tiene y que todo el mundo visualiza que lo tiene. Toma muchas decisiones absolutamente arbitrarias y creo que eso no le hace bien a su liderazgo y a su credibilidad. Y después vos tenés que tener la capacidad también de hablar con todos los espacios políticos, con la diversidad de expresiones que hay en la Cámara de Diputados. Déjame preguntarte por tu espacio, Germán. Sí. La movilización de ayer, la del 24, también otras que tienen esas características, por supuesto son un mensaje muy claro hacia el gobierno, desde ya, sobre todo la de ayer con el componente de la defensa de la democracia y el negacionismo que ostenta el gobierno, pero también parece ser un reclamo hacia la propia política que represente esos valores en términos de, bueno, terminen de resolver sus asuntos, estén a la altura de la representación de lo que esta calle muestra. ¿En qué momento está esa representación? Siempre esas dos cosas vienen juntas, siempre. Y te la dicen los compañeros y compañeras. Por un lado... Pónganse de acuerdo, ¿qué les dicen? Resuelvan los problemas. A mí me pasa mucho del reconocimiento al intentar dar la pelea aunque no alcance, ¿no? Sí. Y el tema de enfrentarte a Milei hoy es un elemento que no hay compañero o compañera que no se lo pida a cualquiera que ejerza algún rol. Bueno, pero viste lo que institucional. dicen las encuestas. ¿Qué? Las críticas a Milei son muy importantes, tienen una pérdida de imagen positiva muy importante en cualquier encuesta que veas. Ahora, cuando observás intención de voto, no baja tanto. ¿Qué quiere decir? Que toda esa disconformidad con el gobierno no está siendo canalizada por la oposición. Bueno, yo estoy viendo encuestas que están en la imagen positiva de Milei 15 puntos por arriba de la intención de votos. 50, 48, 47 de positiva. Ujú. Y 35, 36, 34. Vuelvo a la pregunta. Digamos, ¿no? ¿Cómo estás Entonces, viendo la pero además, representación? perdón, lo además que pasa es que si no nos claro, dejamos no hay- ninguna idea. Pero además no hay elecciones presidenciales, que es Para- otra cosa a tener en cuenta, ¿no? Pero Aparte. es lógico, en una elección Sí. de esta característica en la Argentina se va a vivir en algún lugar como si así lo fuese. El gobierno va a salir a convocar apoyos pidiendo que justamente, no te digo como un plebiscito, pero va a ir a jugar Va a querer nacionalizar. al máximo, ¿no? Sí. No, está nacionalizado, está nacionalizado. Pero yo, antes de meterme de nuevo en mi ley, digo, el reconocimiento al pelear contra el gobierno, a tratar de hacer todo lo posible para este gobierno, viene con una fuerte demanda, además de, muchachos, estén juntos en esta. No queremos pelea. Y eso es en todos lados. Cada uno lo expresa después, de acuerdo al lugar donde vive, le pone el caso local o el caso regional.
pero no, hay una fuerte demanda de estar juntos para enfrentar más competitivamente a Milei. ¿Y cómo está la cosa en ese sentido? Y bueno, y me parece que con aciertos errores lo vamos intentando, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la posición que ha tenido nuestro bloque parlamentario la semana pasada en el debate por el DNU con el Fondo Monetario Internacional ha sido una posición muy clara, ¿no? Y que el bloque de senadores le haya enviado una nota al FMI en la misma línea que la que expresó el Partido Justicialista en su Consejo Nacional Federal y que la que expresó cada uno de nuestros diputados en el recinto al otro día, me parece que eso es importante. Eso en algún lugar ayuda. La posición asumida por todos los espacios políticos con estas convocatorias de los miércoles, que a ver, yo fui todos los miércoles de enero a la marcha. Se empezaba a ver el cambio de posición de la policía de la ciudad, de la policía federal respecto a la marcha, porque nosotros siempre dábamos la vuelta y de repente nos empezaron a impedir hacer todo eso, a endurecer un poquito más. Después empezó a crecer mucho en las últimas 3 semanas, pero ahí se ve una cosa muy compacta por parte de los sectores opositores. A mí me parece que eso se va dando y se expresa en la calle, se expresa en el Congreso, se expresa en la política territorial, siempre, obviamente, con la salvedad del caso y que todos vamos a tener que hacer en cada uno de nuestros lugares. A mí me toca en la provincia de Santa Fe tratar de ayudar lo más que pueda para que esos niveles de unidad se den en el territorio, como compañeros y compañeras en otros lugares. Última, Germán, te voy a preguntar por mañana. Porque mañana vuelven a movilizarse jubilados y jubiladas. Sí. Hay sectores de la CGT que van a acompañar y seguramente otros sectores también. Pero veamos el desarrollo de esto. Primera movilización con hinchas, termina en la represión, la máxima, el símbolo de todo eso es la agresión, el intento de homicidio, según la causa, sobre Pablo Grillo. El miércoles siguiente parece haber una decisión distinta del propio gobierno, arma otro tipo de operativo, casi una ciudad sitiada, pero efectivamente no hubo represión. Y ayer tuvimos el 24 de marzo sin policías y sin ningún conflicto, digamos, ¿no? ¿Qué te imaginas mañana? Bueno, la inteligencia debería marcar que si cuando la gente que se moviliza lo hace absolutamente en paz y en tranquilidad, cuando más policía le pone, peor es para la convivencia en la calle. Entonces, por lo tanto, te diría que yo achicaría al mínimo, a la mínima expresión, el dispositivo en la calle. No es lo que van a hacer. En realidad hay cierta vinculación entre lo que pasó el miércoles, que por primera vez van los hinchas, y el miércoles la semana pasada, porque en realidad la marcha de ese miércoles cuando fueron los hinchas era muy masiva y muy espontánea, con poquitos componentes organizativos. Muy inorgánica, digamos. Muy inorgánica. Entonces, casi que tenía un montón de gente que se sumaba, agarró una camiseta de fútbol y se la puso. Bueno, y creo que el dispositivo de seguridad lo que buscó es que toda esa gran cantidad de gente no se concentre en un solo punto. Por eso la represión se da en Alsina o Moreno y Entre Ríos, se da en Perón o en Mitre y Callao, se da a la altura de Irigoyen y Saspeña. Iban barriendo. Claro, Iban barriendo. trataban de que no lleguen acá. Y una vez que lograron eso, fueron con una represión violentísima a la plaza. Ahí es donde pasa lo que pasa. Charlando con el senador Mayán, él tiene su oficina, la oficina del bloque, arriba de ahí de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, y él contaba, y dice, mirá, vinieron 4 personas, corrieron una valla, que eran 4 recontraservicios, digamos, ¿no? Y atrás vino la motorizada y empezó a reprimir. Digamos, eso estaba todo, se sabía en qué momento iba a suceder. De hecho, nosotros estuvimos a las 4:30 de la tarde en la calle y la represión había arrancado 4:10. ¿Y vos qué decís? Que la lectura fue costosa para el gobierno y por eso entonces otro después lo que dispositivo. hicieron fue ir a donde había habido represión el primer miércoles, en el segundo pusieron las vallas. Lo más lejos posible de la Plaza de los Dos Congresos, ¿no? Bueno, y me parece que esa fue una postura bastante más racional que la que tuvieron la primera, digamos, obviamente con un desastre con lo de Pablo, pero también con una enorme cantidad de argentinos y argentinas reprimidos. Hay que ver cuál es la postura de ahora en más, ¿no? A mí me parece, hoy leía un artículo de Isasi y Burman sobre cuánto orden pide la sociedad y qué tal
dispuesta está a tolerar la represión. Y después yo le escribí a Burman, yo creo que la sociedad argentina es una sociedad que en general no está enemistada con la idea del orden, pero yo creo que es una sociedad a la cual le resulta espantoso lo que se vivió el otro miércoles. Yo ese miércoles, el de la represión más feroz, el viernes estuve en lugares donde militaba políticamente Pocho Leprati, en Rosario, en Barrio Ludueña. Bajé en las armas. A él lo matan en la zona sur de la ciudad, en Las Flores, pero su lugar de militancia era en una comunidad religiosa ahí en Barrio Ludueña. Y estaban todos conmocionados porque esas cosas no le gustan a la gente. No le gustan. Bajen las armas, aquí solo hay pibes comiendo, ¿no? Entonces, digo, me parece que eso también es parte del proceso de descomposición que está teniendo el liderazgo presidencial en los últimos No, y días. después, ahí agregarle, tal vez, no sé, lo de bajen las armas es un granadazo, no sé cómo se llama, en la cabeza a Pablo Grillo. Y la señora de 81 años tirada al piso, Bueno. con excusas y mentiras, que no fue la intención, Y aparte, que en realidad ella estuvo ¿no ha golpeando habido al policía, colegas de etcétera, ustedes que no se etcétera. haya sentido interpelado por lo que le pasó a Pablo? De hecho, el lunes siguiente en Rosario se dio el camarazo de los trabajadores de Adgra, que se había hecho el viernes en la ciudad de Buenos Aires, y realmente te remontaba a la época de José Luis Cabeza, ¿no? Claro. Entonces, digo, me parece que eso también es importante mencionarlo. Yo creo que no vale todo en la República Argentina, no vale todo en la política argentina, la sociedad no es cierto que tolere todo, hay cosas que a veces parecen como que uno lo mira con mayor nivel de distancia, pero cuando pasan las cosas que están pasando en la Argentina, yo creo que a muchos argentinos y argentinas le cae la ficha más rápido y eso va sin lugar a duda a ayudar. Germán, gracias como siempre. No, gracias a ustedes.